noches y bienvenidos a Fondo. Quería aprovechar yo estas horas previas que comenzara la Semana de Pasión en Antequera de este 2023 para abrir una ventana al pasado, conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos en esta Semana Santa de Antequera. Y por eso en esta mesa he querido sentar a dos conocedores de cómo se desarrolla esta Semana de Pasión. No es casualidad además que los dos hayan pregonado también nuestra Semana de Pasión antequerana. En este caso damos la bienvenida a Pepe Escalante, director del Archivo y también del Museo de Antequera. Buenas noches. Buenas noches, María. Cronista, además de la ciudad. Además. Bueno, podemos seguir sumando, pero lo vamos a dejar ahí. Bueno, pregonero de 2023, director de Hermanaco en esta casa, Antonio Jesús Palomo. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, decía yo que no es casualidad, los dos han pregonado la Semana Santa de Antequera. Hay que conocerla muy mucho, ¿no? Pues entiendo, también para exaltarla. Además, recuerdo que el pregón de Pepe, como no podía ser de otra manera, hablaba mucho de esa historia que tenemos detrás, esa gran historia. Bueno, más que amarla es quererla, más que conocerla, ¿no? Porque los pregones indiscutiblemente se hacen con el corazón, no con la cabeza, ¿eh? Entonces, la experiencia, los años, te hacen tener unas vivencias y una manera de ver, de interpretar, de conocer esa Semana Santa. Semana Santa es tanta como personas, porque cada uno la vive de una forma muy especial. Los que estamos metidos en el mundo cofrade, tenemos algo, porque no somos muy normales algunas veces, entiéndase, pero somos realmente casi talibanes en algunos casos, muy pasionales, ¿no? Y tenemos una especial visión distinta a lo mejor de a los demás. La verdad para mí fue una auténtica experiencia magnífica, preciosa, algo que yo pensé que iba a ser irrepetible y después tuvimos el inmenso honor y el placer, ¿no? Porque disfruté además como un niño chico con el pregón magno del 2017, en el cual tú también participaste. Así es. Y la verdad ha sido muy bonito ser pregonero de la Semana Santa y cada uno la interpreta como su corazón le dicta. Así es, bueno, yo creo que en eso sí coinciden los pregoneros, además lo decía Antonio, que lo tiene quizá ese sentimiento mucho más reciente, al final es lo que a uno le sale, ¿no? Hablando coloquialmente. Sí, con mucho corazón, yo se lo decía, ¿no? A la gente, con mucha fe, con mucho corazón, y yo tan solo he expresado, bueno, pues mis sentimientos y la forma de ver, ¿no?, de la Semana Santa. En este caso, bueno, pues yo la adapté al siglo XXI con las diferentes realidades sociales que hay, pero también con nuestras idiosincrasias, porque el pregón que yo hice tampoco se puede hacer en otro sitio, porque hay, yo creo que singularidades que a lo mejor esta noche vamos a tratar, que solamente se producen en Antequera, y eso es algo que le hace una Semana Santa única. Bueno, yo quería abrir esta ventana porque es cierto que bueno, la Semana Santa ha evolucionado, muchos hablan del estilo antequerano, no sé si estaréis conmigo en que creo que eso ya no debería entrar a debate, está claro que tenemos un estilo propio, que eso sí ha cambiado con el paso del tiempo, en muchas ocasiones se ha adaptado, en otras se ha reinterpretado y quizá ahí es donde debería de estar ese estudio, ¿no? Cómo tratar este estilo. Decía además esta semana en la presentación de la revista Andalucía en la Historia, donde ha dirigido un artículo Pepe, que la historia del siglo XX se va a estudiar con la fotografía, entiéndanme especialmente en este caso analógica, y por suerte tenemos importantes archivos fotográficos que nos hablan de esta historia de la Semana Santa. ¿Qué archivos más importantes tenemos en Antequera que nos pueden contar todo esto, Bueno, Pepe? tenemos millones de fotos, de fotografías. Qué bien. Evidentemente, la historia del siglo XX, una gran parte de la historia del siglo XX es una historia gráfica, y obligatoriamente los investigadores, de hecho se está ya trabajando, se está haciendo por ahí, tienen que recurrir a estos fondos. En el archivo, ¿qué tenemos? Pues tenemos fondos como el de Francisco Velasco, padre e hijo, tenemos archivos como el de Francisco Durán, con una riqueza extraordinaria, porque independientemente de su aportación como profesional y además como cofrade, tenemos una especial dedicación, podemos ver yo creo que de las mejores fotografías que se han hecho, tanto de la Virgen de la Paz, de la Cofradía de la Paz, como de la Cofradía de los Estudiantes del Cristo de la Sangre, porque le tenía una especial devoción. Y eso se nota en el cliché, claro. Tú lo ves y tienen alma. Hay otras fotos que tú las sacas y dices, tú, sí, es una foto, pero esas tienen alma, tienen vida. ¿Por qué? Porque la hacen con cariño, claro. La hacen mirando con otra visión. Tiene el fondo de rama,
que todavía no está subido porque se está digitalizando, es un proceso lento para tener calidades y, en fin, después hay fotografías que nos han ido donando, la gente nos las lleva, se digitalizan, se les devuelve y de esa manera estamos teniendo un corpus, hay de todo, pero de Semana Santa hay mucho porque ha sido un elemento muy atractivo, muy simbólico. Nuestra Semana Santa siempre ha sido un imán que ha atraído las miradas de propios y de extraños. Y tenemos ese concepto de que tú has hablado de algo singular, porque en realidad es singular. Hay elementos que son propios, que crean un estilo, que crean una forma, pero es el conjunto de todo lo que hace de esta Semana Santa algo muy peculiar y distinto. Y la fotografía como fe, da fe de eso. Tú puedes ver fotografías de los años 20, que las hay, y compararlas con la de ahora. Y pueden cambiar el exorno floral, porque son modas, se pone más, se pone menos, también atendiendo al estado de conservación de las peanas. Claro, ojo, totalmente. Porque las flores tapan mucho. Claro. Y en malas épocas tú puedes ver los toros llenos de flores. ¿Por qué? Porque hay que tapar mucho. Cuando se arregla, ya no ves flores por ningún lado. Claro. Esa evolución la ves, no tienes que irte muy lejos. Yo no quiero poner ninguna, hablo de la mía, que escrito la sangre antiguamente parecía un jardín. Cuando se arregla la peana, se le monta el palio, se arregla la marquilla, etcétera, etcétera, ¿cómo aparece? Con unos ramitos ahí de rosas y para de contar. ¿Por qué? Porque tiene mucho que enseñar y poco que tapar. Claro. Y eso lo ves en las fotografías, por ejemplo. Efectivamente. Bueno, se van a ver muchas más cosas, lo vamos a ver a lo largo de esta noche, porque yo he querido coger algunas de esas fotografías, todas de ese archivo histórico municipal, que hablan de esa historia de la Semana Santa, y está contada fundamentalmente, o por lo menos, como decíamos, en los años 40, por el socorro y la paz. Hubo un tiempo en el que marcaban el devenir de esa Semana Santa en Antequera. Pero no marcaban, es que salían. Otras no podían. La Semana Santa tiene etapas. En Antequera tiene unas etapas muy malas a principios del siglo XX. Mira, estamos viendo algunas fotografías. Con lo que es lo que se conoce como la dicta blanda, donde se organizan, juegan dos factores: el que se pueda salir y que el tiempo te lo permita, como en las corridas de toros. La economía y el tiempo, ¿no? Las entonces, circunstancias y el tiempo. eran circunstancias, tú ves fotografías y son totalmente reconocibles. Totalmente. Y tampoco ha cambiado tanto. Las andas ahora son más grandes, antes eran más cortas porque había gente brava de campo. Eso te iba a decir, que hoy día... que ocupa esa anda... Fíjate la del Socorro, eso es una joya de fotografía. Y fíjate lo que sacaban, iban dos. Efectivamente. Dos, 4, 6, 8. Ahora van, que son, multiplícalo por 5. Son 40 lo que van. Yo creo que sí. Por ahí, más o menos 40, si no 40 van 30 y tantos. Sí. Una cosa, lo que antes llevaban todo el trono, lo llevan ahora solamente adelante. Pero vamos, tanto el Socorro como la Paz, como los Dolores, todas. Llaman unos tronos que eran de madera. Yo he llegado a conocerlo, tu padre también, después de hablar de esos tronos de madera, que eso no había manera de moverlo. Eso se estaba pegado al suelo. Y no había manera de levantar eso de ninguna manera. Y esta gente lo manejaban como si fuera una cajilla de Totalmente. Se pasó al hierro, al hierro. El hierro pesaba más que la madera, pero daba la sensación de que no. Y últimamente, pues, se ha modernizado a aluminio. Pero lo que es la estructura, lo que es la forma, las maneras, las tienes ahí. Tú tienes las compañeros de lujo. Tienes el hermano mayor con esas túnicas espectaculares, en muchos de los casos, esos palios que no tienen otro parangón en otros espacios, y las peanas. Así es. El trono, que es lo que le da la denominación a ese espacio, a ese altar, que son lo que soporta las imágenes, los tronos antequeranos. Es lo que te marca realmente el estilo y la calidad. Yo siempre digo, yo creo que antes fue la peana y luego el trono, ¿no? Más o menos. Porque parece que están hechos a eso, es decir, hablábamos de ese estilo, ¿no? Alto, ese estilo en el que los palios, ¿no? Parecen adaptarse a ese espacio más bien estrecho. Se adaptan a las imágenes. Tú fíjate que cuando las vírgenes, en el caso de las vírgenes, son pequeñas, los tronos son altos. Para compensar. Totalmente. Primero tiene la imagen, después tiene el trono. Y ese efecto. Y, por supuesto, adaptarse a los tamaños de las puertas.
que eso era común en todas partes, sobre todo en la provincia de Málaga. Lo que pasa es que se lanzó a la calle, cuando tú no pones couto al campo, pues el campo se te van las cabrillas, ¿no? Y algo que es muy curioso, la desaparición del trono de palio en los Cristos, ¿verdad? Y esa apuesta por la Virgen, y que al final, bueno, pues en Antequera sí tenemos la suerte del Nazareno de la Sangre o del Cristo de la Salud y de las Aguas, y bueno, ese proyecto ahora, ¿no?, de la recuperación del Señor caído de la cofradía de Servita, pero nos quedamos con unos Cristos sin palio prácticamente en nuestras calles. Pero eso fue por tema económico. Tú piensas que la guerra no hace daño, pero sí hace daño, claro, porque trae miseria, trae necesidades, y en un momento determinado pues tienen que venderse para mantener otras cosas, y son elementos que mirando, porque se mira mucho a Sevilla, claro, Sevilla los Cristos lo van con palio. Claro. Con palio en Andalucía tienen 2, 3, el más significativo era el abuelo, que me parece que se lo han quitado ahora también, y que tenía su personalidad. Claro. Aquí eran todos los tronos llevaban palio. Fíjate, el más singular es el del Cristo Verde. Cristo Verde, tenemos el palio, uno de los palios más antiguos conservados de Andalucía, que es de 1636, documentado, irrefutable, tiene ahí hasta la compra del terciopelo. Y lo tiene ahí, y ese lo utilizaba un Cristo, un crucificado, con un velo. Por detrás vienen unas descripciones preciosas en lo que son los libros de arte y en los inventarios, que los reconstruyes. El Cristo caído lleva palio, el dulce nombre, además un grabado ahí espectacular que te está hablando de la distribución de los varales, de esa evolución, etcétera, etcétera. Todos llevaban de alguna manera palio, y los archivos que se conservan de cofradías te lo describen. Fíjate. Te describen esos ajuares, sobre todo los que son los inventarios. Decíais, bueno, que mirábamos a Sevilla, no se ha mirado en muchas ocasiones a Sevilla, preparando la entrevista veíamos que incluso se incorporaban esos penitentes con capirotes, y el revuelo que hubo en aquel entonces, ¿no?, por trasladar esa tradición, cuando aquí eran esos penitentes de cola, que bueno, se están recuperando también poco a poco, pero hay que ver cómo pasa el tiempo y seguimos, ¿no?, en las mismas. Ocurre hoy también, ¿no?, algún cambio, alguna incorporación hace un debate social y cofrade, y en este caso fue entonces cuando se incorporaron. Efectivamente, la culpa la tiene la Cofradía de la Soledad. Totalmente. Ya sabía yo que me lo iba a decir. Es que así. Fue Pedro García Verdoy en su día, con la marquesa de las Escalonias, las que renovaron, como tú bien sabes, todo lo que era el ajuar cofrade de esta cofradía, y son los que se traen los capiruchos. Eso fue brutal, eso fue objeto de debate, de discusiones en bares, tabernas y mentideros, pero al final se impuso, al final se impuso como una monedilla, porque el efecto que hacía era comparativo al resto, te igualabas. Y se perdió esa cosa tan característica del hermano de luz con capuz y cola larga, que lo refleja espectacularmente José María Fernández. Ahí tienes los capiruchos, como le decimos nosotros aquí. Así es. Que eso sí es una influencia externa que tenemos aquí, de las poquísimas. Porque el resto, parece que tenemos un regusto en mirarnos a nosotros mismos, de mirarnos al espejo, ¿no? Así es. Que tampoco es malo. Y tampoco es malo introducir algunos cambios, hay que evolucionar. Pero evidentemente, si hubiésemos mantenido ese ornato tan bonito de los hombres de luz con sus velas grandes de cera y tal, sería otra marca más. Claro. Ahora es la Cofradía del Socorro la que está, ¿verdad?, salvaguardando esa imagen, ¿no?, del penitente de cola larga. Y hace unos años empezaron los chiquillos, con el niño, con el dulce nombre, con el niño, algunos chiquillos también a salir con esas colas largas. Sería precioso que se recuperara. Había el capuz tapado, que eso sí está documentado. Era igual que el de la cola larga, cola corta o sin cola, y con un capuz tapándote la cara, que lo utilizaban los flagelantes. Vale. Eso también está documentado. Porque la penitencia de sangre pedían que fuera anónima. Se quitan porque las mujeres no podían participar. En las procesiones se lo quita Fray Alonso de Santo Tomás, porque decía que era una inmoralidad que las mujeres se infligieran latigazos en la calle con las espaldas desnudas.
Entonces, para identificarlas, ordenaba que se quedaran con el rostro descubierto. Estuvo hasta 1600 y pico. Recoge una de las normas diocesanas del Obispado de Málaga esa prerrogativa, que no era ajena solamente aquí. Se practicó también en Sevilla, en otros sitios, y lo que hicieron la Iglesia lo que te hace es unificar criterios en todos los casos. Y se iba con la cara tapada. A partir de ahí, pues varía todo el tema. Lo que sí vemos además en las fotografías de desfiles procesionales en los que participan muchos elementos que además se han ido recuperando también. Hablamos de los gallardetes, de los maceros, los bocineros, muchos niños con esos elementos. Vemos desfiles procesionales muy extensos, eso también se ha ido recuperando poco a poco. Cada uno tenía su espacio, no extensos porque sí, me refiero extensos porque realmente todo lo que tenían las cofradías hacía que pudieran ser así, y nos ha llamado la atención, ¿verdad? Veíamos desfiles en los que, bueno, había muchos elementos, muchos niños, y que quizás pues estamos recuperando también poco a poco, pero que se ha perdido también con el tiempo. Bueno, ahí estamos viendo muchas armadillas, que nos hacía mucha gracia, ¿no? Porque siempre intentamos explicar esto de las armadillas. Yo he puesto muchas fotos en casas particulares. Cuando antes de salir se reunía el cortejo donde le daban, y es que hablábamos de esos inicios en los que se podía salir o no, si salíamos llamábamos a todos los que tenían que llevar el trono, se reunían en la casa de turno. Yo recuerdo, ¿no?, el contarme, en la calle Lucena se reunían muchos de los que iban a sacar los tronos, y quizás ese es el sentido por el que nace, ¿no?, todo el sentido este de la armadilla. El desfile. Ese paseo, ¿no? El origen viene de la merienda que se da previa a la salida, que pagaba el mayordomo y el hermano mayor. Entonces, el hermano mayor se llevaba a su casa a sus hermanacos y a los componentes de la armadilla, de ese tramo procesional. Estandartes, gallardetes, todo se lo llevaban allí, correspondiente al suyo. Le daba de merendar y después desfilaban hasta el templo de salida. O sea, un día, por ejemplo, como el Jueves Santo, pues la Virgen del Consuelo tendría su desfile, y el Cristo de la Misericordia el otro, porque serían dos hermanos mayores distintos, cada uno en su casa, que agasajaba de alguna manera a esos que iban a colaborar en esa puesta en escena de ese teatro barroco que es la semana, lo que es los desfiles procesionales. El origen. Después eso se desvirtúa, evidentemente, ¿no? Y va por otro lado. Todavía se siguen dando algunas meriendas, se mantiene esa tradición, en algunos casos en casas. Me viene el caso de, yo siempre tiro la cabra siempre tira al monte, de mi queridísima amiga Mari Carmen Villalón y su familia, que acogen a los hermanacos del Cristo de la Sangre, y aparte de los penitentes que hay, porque eso es una familia, somos todos, ¿no? Y todavía sigue haciéndolo, y yo voy todos los años. Bueno, y esperamos que este año también nos faltemos. Fíjate, estamos viendo ahí algunas imágenes, así es, ¿no?, de lo que hablábamos antes, ¿no?, de cómo el palio se adapta a la imagen, a la peana, y al final resulta un conjunto, que yo creo que esa imagen habla perfectamente de lo que es la Semana Santa de Antequera. Quiero hablar también, ¿no?, de cómo las vírgenes recogían ese manto. Lo he visto además en algunas de las imágenes, ese pellizco antequerano, esa forma, ¿no?, de dejar caer el manto sobre la imagen. Ahí tenemos, ¿no?, ese pellizco, esa forma que también habla de todo el estilo que conforma el palio, y que además se está recuperando también muchas ocasiones esa forma de vestir a las imágenes conforme antaño. Es como un renacimiento, ¿no? Se va volviendo a mirar a esos siglos XVIII, XIX, porque estamos viendo ese manto tan recogido de la paz, pero sí que hay un momento en el que hay una moda que es lo contrario, ¿no? Estirar el manto, y que nuestra Virgen lleve cada vez el manto más largo. De hecho, hay una ampliación de manto. La Virgen de la Soledad de Antequera es una de esas imágenes que se le amplía un poquito el manto, y es también influenciado, ¿no?, de otros sitios. Y porque el trono crece. Ojo. Eso te iba a decir. Porque tú ves al final el trono este de la crece. paz, y ese trono de la paz es más corto que el que hoy sale. Entonces, al hacerlo más largo, le falta manto y le quitan el nudo, ¿no? Aparte del nudo se carga
Es muy bonito, es muy bonito. Bueno, se cambian, las cosas se cambian. Claro, a mí también me parece es bonito. Muy bonito. Es muy propio de aquí. Muy... De hecho, cuando veo los mantos totalmente estirados, ¿no? No quedan bien. En esos polletes puestos, y a mí me parece extraño, no sé, estoy acostumbrada al manto que cae, ¿no? Además todo eso cae mucho más por su propio peso y me da una sensación extraña. ¿Tú has visto yendo de la Gloria la Virgen del Rosario? Por eso, ese nudo que se le hace cargado de joyas. Ya ves. Un espectáculo. Totalmente, totalmente. Bueno, hablábamos de la Legión. Yo es que quiero recordar que quizás, bueno, también es uno de los días que más afluencia de público hay. Ocurría también antaño, por lo que vemos en esa imagen. Por cierto, que la Legión no siempre fue con el mayor dolor. Eso ahí no está con el mayor dolor. Efectivamente. Venga, cuéntanoslo, Pepe. La Legión viene para el socorro y para la paz. Efectivamente. Unos años para unos, otros años para otros. Incluso los estudiantes, en un momento determinado, no le echamos un pulso, pero sí, con Juan Luis Moreno tuvimos nuestros más y nuestros menos, porque decía que eso era cosa suya, y salió 2 años. Fíjate. 2 años que costó la vida. El primer año vino y el segundo año nos pusieron trabas para todo tipo por las cosas estas que pasan. Pero efectivamente la Legión, cuando empieza a venir a Antequera, viene para el socorro primero, después sale con la paz, sale muy poco tiempo, porque son costosos. Son muy costosos y se van buscando otras soluciones, y al final se queda sentado, yo creo que fue con Juan Luis. Efectivamente. A partir de la caseta La Peña los 20, que había alegría económica y tal, y un poquito antes se queda sentada la Legión y forma parte de nuestra Semana Santa, como forma parte de otra Semana Santa en Andalucía, en Mena, en tal. No se entendería a lo mejor sin este cuerpo. He cogido esta imagen también del domingo porque, bueno, antes la gente acompañaba, ¿no?, con esa palma. Ahí estamos viendo, lo vuelvo a decir, desfiles en los que participaba mucha gente, en este caso, bueno, solo hombres, pero llevaban su palma y acompañaban también el Domingo de Ramos. Hablábamos de la Semana Santa de los 20, de los 40 quizás. Otras dos que marcaron sin duda nuestro devenir es el boom de los 60 y los años 80. ¿Podemos marcarlo ahí? Como esa... Sí, en realidad la Semana Santa nuestra, la que hoy tenemos, eso se estructura la última fase en los años 70. A partir de los años 70 es cuando va a haber el gran despegue, a pesar de que hay una agrupación de cofradías, que era más una delegación especial del ayuntamiento, porque nace al amparo de Francisco Rubio Ortega, y había concejales, había tal, pero no consiguen que haya una continuidad y motivar a las cofradías. Conforme se van creando nuevas hermandades, años 50, años 60, la cosa va cambiando. Y sobre todo a partir del año 70 se le da un gran impulso, también propiciado de alguna forma por lo que era el ayuntamiento, en este caso por Francisco Ruiz Rojas, que fue un alcalde muy preocupado por el tema de la Semana Santa. Sí, hemos querido coger algunas de las imágenes que, bueno, ahí están viendo al Cristo de las Penas, procesionaria. Hemos visto también al de la Humildad, de la Cofradía de la Paz, creo recordar, ahí está, que ahí también... Es una foto espectacular también. Que también procesionaba, porque, bueno, para que vean que además hay imágenes que, bueno, se han quedado en el tiempo, que continúan. Ahí teníamos también esa imagen desde Belén. Y bueno, hemos querido coger imágenes que hablan un poquito de toda esa Semana Santa. El boom de los 60 ya hablaba porque, bueno, nacían los estudiantes. Que hay un antes y un después. Un antes y un después. Y en los 80 nacía La Soledad, que fue ya el antes y el después total. Yo hablaba, bueno, pues también de esos momentos, porque se van recuperando, y ya la Semana Santa va tomando los nombres por los que hoy las conocemos. Es cierto también que es curioso, ¿no?, cómo se van probando los días. Hay cofradías que salen un lunes, luego salían un martes, luego que salían... Es decir, que se va conformando lo que hoy conocemos por la Semana Santa de Antequera, y ahí tenemos esa imagen también. Fíjate. Eso no es lo que es. Esos son los brazos de la peana del altar mayor, que estaban desmontados, y esto debe ser del año
El principio. 61, 62. Sí, fíjate. Y esta es del año 60. Esa es la primera. Esa de la primera salida. Con esos candelabros que los prestaba José Antonio Muñoz Rojas, los prestaba la Pollinica a los estudiantes, se lo empezaba a prestar y después al Mayo Dolor. Al final se lo quedó el Mayo Dolor. Lo quedó porque fue cambiando. Ya lo fueron cambiando, fíjate. Y esto ya, los famosos achones, que son de finales de los 60. Eso fue tu padre, me parece a mí, el que lo encargó. Esos achones que han estado dando un juego impresionante, total, brutal. Quizás es lo que más la ha caracterizado. Y ahí tenemos a la Virgen también, fíjate. Con sus calas. Sus calas que las cogíamos de un huerto que había en el patio, de los porteros. Sembraban calas para que para el lunes santo tuviera la Virgen calas. Bueno, pues esas imágenes que hablan de nuestra Semana Santa, de la que ya estamos muy poquitos días, ahí tenemos, como decimos, también esa imagen del Señor del Mayor Dolor, que imágenes. Pasa la historia, con el sayón, que el año pasado cambiaba, y yo creo que dentro de un tiempo, bueno, pues habrá nuevas generaciones que dirán: qué sayón tan raro, ¿no? Es diferente. Y hay que recordar que era un ninot de las fallas. Totalmente. Que, bueno, pues, que se adaptó. Para que veas cómo nos adaptábamos a todo, ¿eh? Bueno, yo quería poner esas imágenes para echar, como yo digo, la vista atrás, recordar de dónde venimos, saber hacia dónde vamos, y no hemos quedado sin tiempo. Yo ya sé que Pepe nos va a acompañar esta Semana Santa un ratito, ¿verdad, Pepe? Por supuesto. Que vamos a poder seguir hablando con él, porque siempre es un placer. Muchísimas gracias, por abrir esta ventana, yo creo, muy necesaria, porque bueno, lo que tenemos por delante es una Semana Santa maravillosa que viene de todo esto que estamos viendo, que hemos sabido conservar y sobre todo cuidar. Así que, Pepe, nos vemos en esta mesa dentro de muy poquito. Cuando tú quieras, sabes que a mí me encanta hablar de la mejor Semana Santa que hay en España, ¿no? Claro. Y somos los mejores, y cuando tiene un buen producto es muy fácil hablar de él. Efectivamente. No tienes que vender. Y además siempre lo hacéis con el corazón, así que eso es lo importante. Antonio, que ya de pregonero a locutor de la Semana Santa, ¿eh? Nos esperemos el domingo. Además, como decía Pepe, ¿no? Es una Semana Santa de la que siempre nos faltará tiempo, ¿no? Por contar cosas. Así que lo vamos a hacer a partir del domingo en directo. Muchísimas gracias a los dos, a disfrutar de estos días. Y a mí ya a una hora de que comience este Domingo de Ramos no me queda más que decirles que a las 6 en punto en directo estaremos juntos para abrir las puertas de San Agustín y poder disfrutar del paso de la Cofradía de la Pollénica por las calles de Antequera en directo, ya lo saben, en este canal, en YouTube y en 101tv.es. Gracias por estar ahí y hasta el domingo.